Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una tarde más de charlas de café TCDMX, esto en el marco del programa institucional Aprende TCDMX. A nombre del Pleno de este órgano jurisdiccional, les damos la más cordial de las bienvenidas en este miércoles 14 de agosto. Y bueno, pues es un placer, como cada miércoles, saludar con mucho gusto y agradecimiento a las personas intérpretes en lengua de señas de la Academia de Lengua Mexicana del DIF Ciudad de México. Y bueno, pues un saludo especial y agradecimiento a la licenciada Rebeca Olivia Sánchez General. Muchas gracias por tan importante colaboración y apoyo para que sea posible estas charlas de manera inclusiva y bueno, pues también llegar a la comunidad sorda. Y bueno, pues damos la más cordial bienvenida a las personas intérpretes que nos acompañan el día de hoy. Gracias, Marisol, por acompañarnos una vez más este miércoles, a Manuel y a Marta. Así que, bueno, pues estamos de verdad agradecidas también por esta interpretación. De igual forma, saludo con mucho cariño y agradecimiento a mi compañera de comunicación social, a Paola, así como a mi equipo del Instituto de Formación y Capacitación, que bueno, pues siempre están atentos y pendientes en controles, a la licenciada Talía, a Bere y a César. Gracias, equipo, por estar siempre aquí atentos y atentos en el desarrollo de las charlas. El tema de hoy, un tema que de verdad desde que pues se agendó y programó, creo que es un tema súper sensible, importante, y bueno, pues de verdad tenemos la fortuna que hoy nos acompañe la doctora Laura Atié con este tema, Memorias y Narración de Historias, preservando el legado personal. Así que bueno, pues es un gusto, doctora, que nos acompañe. Es investigadora sobre memoria y discurso autobiográfico, activista y sobreviviente de lupus. Y doctora, antes de ceder el uso de la voz, me voy a permitir hacer una lectura de una síntesis, porque su currículo es extenso, pero bueno, pues es importante informar a la audiencia de verdad. Estamos de manteles largos con la presencia de usted hoy aquí en esta charla. Es mexicana, orgullosa madre de Abril, tejedora de historias de origen libanés. Está segura de que su misión de vida se vincula al rescate de la memoria personal, familiar y comunitaria. Tiene un doctorado en ciencias del lenguaje, en donde llevó a cabo la investigación contra narrativas ante la violencia discursiva. El caso de las personas con lupus, mención cum laude en 2023. Tiene 2 maestrías, una en ciencias del lenguaje por la UAP con tesis Arraigos, Identidad, Emoción y Memoria en el discurso autobiográfico. Migrante, mención Aide Honorem en 2018. Y otra en política educativa por el IEP UNESCO París, Francia, con investigación, competencias comunicativas de los estudiantes en México, recomendaciones de política para el Programa Nacional de Lectura en 2008. Es especialista en educación por el IP UNESCO Buenos Aires en 2016 y la Flaxo México 2005. Comunicóloga por la UAP en 1996 y diplomada en terapia narrativa por el IEF México 2017. Autora de publicaciones autobiográficas y materiales de escritura para educación. Es investigadora sobre memoria y discurso autobiográfico. Entre sus libros se encuentra De cómo cocinaban las abuelas en 2011, Calva y brillante como la luna, presentado en el Congreso Gradel Argentina en 2013. Robótica, los jóvenes que se atreven a hacerla en México en 2008, y Nos esforzamos y somos valientes, memoria de nuestras batallas con el lupus 2022. Codirige el Centro de Producción de Lectura y preside el Centro de Estudios Transdisciplinarios Atié Calleja por los derechos de las personas con lupus, ambos en la ciudad de Puebla, México. En 2020 fue reconocida como una de las intelectuales de ascendencia libanesa más destacadas en el área de cultura por el Centro Mexicano Libanés. Desde 2006 investiga testimonio de personas con lupus, es activista de la enfermedad y desde 2000 fue diagnosticada. En 1996, actualmente, colabora en el proyecto Estimación de Retraso en Atención Médica de los Pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico en México, en el Hospital General de México, que dirige la doctora Ingrid Peláez Ballast. Ha colaborado con Hablemos de Lupus, programa de divulgación de la enfermedad en América Latina.
ha presentado su investigación sobre lupus y violencia discursiva en diversos espacios médicos y académicos de México y el Congreso Panal 2021-2023. Doctora Laura, bienvenida a su casa, a este órgano jurisdiccional. Y bueno, pues atenta y atentos a escucharle en un tema, y bueno, sensible, creo que es hacer cultura, hacer historia, y bueno, pues qué honor tenerla aquí con nosotros. Pues Anabel, muchísimas gracias por esta invitación, un gusto y un honor enorme también a ti, a todas las magistradas, los magistrados y también pues a Manuel, a Marta y a Anabel que nos acompañan en el lenguaje de señas. Para mí es un gusto y un honor enorme poder comunicarme hoy con ustedes desde la ciudad querida Puebla, donde siempre serán bienvenidas y bienvenidos. Y pues sí, Anabel, este es un tema no solo sensible, sino es un tema altamente emocional. El tema de la memoria es además un tema que nos permite adentrarnos en nosotros mismos, en nosotras mismas, en nuestros corazones, lo que hemos vivido, recordar aquello que nos hizo felices y aquello que quizá no nos dio tanta felicidad. Sobre eso es lo que voy a hablar hoy y he preparado una pequeña presentación para que quienes nos vean a distancia y deseen tomar nota puedan hacerlo, porque también nos enfrentamos por lo regular a muchas preguntas cuando vamos a empezar a recopilar nuestra historia, no decir escribir, sino recopilar, y simplemente el hecho de levantar el teléfono y hablarle a nuestra madre, a nuestro padre, si todavía tenemos la fortuna de que viva nuestra abuela, nuestro abuelo, hablarles y decirles, oye, mamá, me acuerdo que sucedió esto, oye, papá, ¿me puedes contar cuando era niño? Todo eso, aunque para mí sea muy sencillo, quizá para ti también, para quienes no lo han hecho nunca, es todo un reto. Sobre eso vamos a hablar hoy, Anabel, si nos permites. Muchas gracias, doctora, y de verdad será un honor escucharle. Y si me lo permite, iniciamos con compartiendo su presentación. Muy bien, pues esta charla fue nombrada Memorias y Narración de Historias, preservando el legado personal. Yo debo decir que les hablo desde el EM, Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias, aquí en Puebla, donde nos dedicamos, el doctor Efrén Calleja Macedo, quien codirige, y yo, a trabajar las memorias personales, familiares, incluso las memorias relacionadas con la cocina, comunitarias y empresariales. Hoy quise hablar específicamente sobre nuestras memorias desde dos grandes vertientes. Aquello que hemos vivido, es decir, quienes desean hacer una biografía o una autobiografía, y aquello que no necesariamente seamos nosotros, pero que vivió nuestra madre, nuestro padre, algún familiar que nunca conocimos o alguien que ni siquiera es nuestro familiar. Es decir, hay dos maneras de preservar las memorias, las propias y las familiares o comunitarias. Hay gente que quiere escribir la historia de su comunidad, hay gente que quiere escribir la historia de su grupo, hay gente que quiere escribir la historia de su salón escolar, o hay quien quiere escribir su propia historia. Sobre eso vamos a hablar hoy, y como bien me dijiste, Anabel, preparé esto para no tardarme más de una hora y ver si hay algo de preguntas y respuestas. Estos son los tres grandes puntos que voy a tocar hoy. Primero, ¿por qué rescatar nuestras memorias? ¿Por qué es importante hacerlo? Después, ¿qué sucede cuando indagamos en nuestras memorias? Porque pasan muchas cosas. Y después, algunas preguntas para empezar a rescatar nuestras memorias. ¿Cómo empezamos antes de escribir? Y finalmente, si es que queremos escribir, porque no necesariamente se escribe, hay gente que hace canciones, hay gente que hace documentales, gente que hace álbums fotográficos. Bueno, ¿cómo empezar a escribir o en poner en papel o en poner en algún soporte eso que nosotros hemos decidido rescatar? A mí me gusta mucho iniciar con mi propia historia personal, es decir, con los personajes, las mujeres, los hombres que han sido importantes en mi vida, así los haya conocido o no. Y también con elementos que tienen que ver con mi vida, sí o sí. Aquí, como pueden ver, hay un pollo, específicamente es una gallina, porque mi familia está vinculado con eso. Mi familia, mi madre y mi padre se conocieron en un mercado llamado La Lagunilla, y ahí se enamoraron y ahí empezó, puedo decir que la historia de mi vida. Si ellos no se hubieran conocido ahí, pues quizá yo no estaría contando esto el día de hoy. ¿Y qué es lo que hacían ellos ahí? Se dedicaban a vender pollo.
Así que el pollo en mi historia personal es importante, no solamente porque nos lo comemos, sino porque de ahí nos alimentamos y ahí comenzó a cimentarse la historia económica de mi familia. Después pueden ver a una mujer del lado izquierdo que está volteada y que no tiene rostro. ¿Por qué? Porque en mi historia y en la historia de muchas personas que nos ven, hay ancestras y ancestros. Hay personas que a lo mejor conocemos el nombre, a lo mejor ni siquiera eso, pero que fueron las madres o los padres o los abuelos o los bisabuelos de nuestros progenitores. A veces no sabemos cómo se llamó nuestra bisabuela, lo descubrimos mucho después. A veces ni siquiera nuestros padres lo saben. Entonces, por eso es una mujer volteada de espalda, porque sí o sí es un personaje de nuestra historia, pero no necesariamente tenemos todos los elementos para hablar sobre ella, para escribir sobre ella. Y del lado superior derecho pueden ver a otra mujer, a esa sí la conocí, y esa mujer dio pie a uno de los libros que tú mencionaste, Anabel, es mi abuela Carmen. Mi abuela Carmen también pasó su infancia y parte de su vida en el mercado de la Lagunilla, del que inicié hablando. Ella también vendía pollo y también mi abuela Margarita, que era la madre de mi padre, en ese mismo mercado. Mira cómo se está haciendo toda una trama en un mercado, en un lugar que todavía existe en la Ciudad de México. Y ella era, sigue siendo, y esto es interesantísimo, no solo un personaje bueno para escribir, y esto es muy raro, porque en los talleres que suelo dar, a veces la gente me pregunta, ¿cómo separo al personaje de mi historia? Y es difícil poner al personaje aparte, porque nosotros quisimos a esa abuelita, porque esa abuelita nos dio la mano cuando era niña, porque en mi caso mi abuelita me enseñó a bailar mambo, me llevaba a caminar, me enseñó a cocinar, y para poder escribir sobre mi abuelita y para poder colocarla en un lugar de la historia que quiero contar, lo que tengo que hacer es como si yo la tomara, la pusiera de lejos y la observara. Eso no es tan sencillo, Anabel, y eso es uno de los retos que comienzan a enfrentarse cuando decidimos rescatar nuestra historia personal. Si nuestra historia personal va a tener personajes que son consanguíneos, que vivieron con nosotros, que se murieron o que todavía continúan, que nos regañaron, que nos abrazaron, que nos acunaron, que nos llevaron a pasear, todo eso implica emociones. Y todas esas emociones siempre salen a flor de piel aún antes de empezar a escribir. Por eso, escribir nuestra historia y rescatar nuestras historias es no solamente desde mi perspectiva y desde muchas personas que se dedican a los estudios de la memoria y a la memoria en sí, una obligación. ¿Por qué una obligación? Porque hay historias personales y familiares y comunitarias que si nosotros no rescatamos, nadie lo va a hacer y que no están en la historia oficial. ¿Qué quiero decir con esto? Que si recordamos los libros de texto que llevamos en la primaria, en la educación básica, todo eso que estoy contando y quizá tu propia historia, Anabel, o la historia de quien nos vea, no va a estar en esos libros. Sin embargo, es parte de la historia de un país, porque nuestras historias personales son raigambres para la historia de una nación. Y si nosotras y nosotros no los rescatamos, nadie lo va a hacer. Así que nuestras personas queridas y nuestros personajes, si no les preguntamos, abuelita, ¿cómo eras cuando joven? Abuelita, ¿cómo aprendiste a bailar mambo? Abuelita, ¿cómo te enamoraste? ¿O por qué nunca te casaste? Y si no se los preguntamos, esa abuelita, ese abuelito, ese padre, incluso nuestros hijos, cualquier persona puede irse de este mundo con esa historia sin haber nosotros hecho un esfuerzo por enterarnos cómo vivieron. En ocasiones hay familias en donde no se sabe cómo se conoció el padre o la madre, o quién era el padre, por ejemplo, por qué se fue, y esos son otros retos. Es decir, escribir nuestras historias no solamente implican retos gramaticales, retos narrativos, sino son retos emocionales los que principalmente nos llegan a la mente y al corazón y a la memoria cuando decidimos empezar a escarbar. ¿Por qué rescatar nuestras memorias? He dicho también la importancia de colocar nuestras historias a la luz.
desde la terapia narrativa y desde la perspectiva de White y Epson, que fueron los padres de la terapia narrativa, hay dos tipos de historias en nuestras vidas, las historias dominantes y las historias ocultas. Una historia dominante es, por ejemplo, Laura es una niña muy rebelde, ¿no? Y tú le dices a esa niña desde niña, eres muy rebelde, y ella crece, sigue siendo rebelde. Pero quizá detrás de esa rebeldía hay otra cosa. Hay mucha energía, hay mucha curiosidad, hay mucha inquietud que puede transformarse en algo. Ahí hay una historia oculta y una historia dominante. La historia oculta es que Laura tiene mucha energía, tiene mucha creatividad y tiene muchas posibilidades de pintar, de escribir, de bailar, de nadar. La historia dominante es que Laura es una niña que es rebelde. ¿Por qué es importante rescatar nuestras memorias? Porque no solo Laura, no solo quizá Anabel, no solo quizá quienes nos escuchan, tienen historias dominantes que han generado en cada una de nosotras y de nosotros como personajes de nuestras propias vidas estigmas o nombres o sobrenombres o apelativos que no necesariamente cuentan quiénes somos. Alrededor de nuestro yo hay muchas cosas, hay muchas maneras de nombrarnos. Lo mismo sucede alrededor de los personajes de nuestras vidas. Aquí hay más personajes. Estas fotografías que ustedes están viendo aquí también tienen que ver con mis ancestras y hasta atrás hay alguien importantísimo. Tú empezaste diciendo en mi semblanza con algo que yo siempre coloco y en los ámbitos académicos les llama mucho la atención que antes de que yo ponga cuántos títulos tengo, mi semblanza dice Laura Atié, orgullosa madre de Abril. Repito la pregunta, ¿por qué rescatar nuestras memorias? Porque a veces tenemos gente que viene detrás nuestro, que puede ser hija, hijo, sobrino, nieto o no nada consanguíneo, pero pueden ser nuestros alumnos, nuestros vecinitos, las nuevas generaciones, quienes vienen atrás necesitan y deben y merecen saber cuál es la historia de la gente que los trajo a este mundo. Aquí nosotros podemos ver, y yo les voy a presentar, en la primera foto ovalada, y donde pueden también ver que ya son fotos maltratadas, está mi bisabuela. Ella es la madre de la madre de mi padre. Arriba está mi abuela. Es decir, yo les dije hace rato que mi familia se había conocido en el mercado de la Lagunilla y que había dos abuelitas. Mi abuelita Carmen, la que baila mambo y que generó un libro que yo les voy a mostrar, y mi abuelita Margarita. Ella es mi abuelita Margarita. Ella es la madre de mi padre. Su mamá es la mujer que está aquí abajo, en la foto ovalado. Y también es la mujer que está en la fotografía del lado izquierdo. Esas dos son mi bisabuelita Consuelito. Fíjense nada más como una sola imagen nos da dos maneras de ver a una persona. Tenemos a una abuelita que está de frente en la foto de blanco y negro y tenemos a la misma persona, son dos bisabuelitas que está de frente y de lado. Fíjense bien cómo en la primera fotografía ovalada mi bisabuelita Consuelito se ve más joven y está color sepia y está ligeramente sonriendo. Y en la fotografía que está del lado izquierdo, viendo hacia abajo, que parece casi un dibujo, pero es una fotografía en blanco y negro, está de lado. Ya debe haber sido madre. Y dice debe haber sido, digo debe haber sido porque yo no la conocí. Así que estas fotografías me sirven para inferir datos sobre los personajes de mi vida. Ella está viendo de lado. También tiene una ligera sonrisa, pero ella no sonríe, por ejemplo, como yo suelo sonreír. Yo sonrío y enseño los dientes. Ella no. ¿Por qué? Uno puede preguntarse, ¿por qué estas mujeres a las que yo apenitas y conocí tienen sonrisas muy ligeras? ¿Por qué no sonríen como yo con dientes de mazorca? ¿Por qué no sonríen con la boca abierta como mi padre Fernando, que es hijo y nieto de ellas? ¿O por qué no sonríen a carcajadas como mi hija que está allá atrás? Esa fotografía chiquitita que ustedes ven atrás es mi hija Abril. ¿Por qué rescatar nuestras memorias? Porque Abril necesita saber la historia de estas mujeres, porque yo necesito poner la historia de estas mujeres en el concierto de la historia oficial, porque si yo no lo hago,
Nadie más lo va a hacer. Y esta es una pregunta para todas las personas que nos ven. Pregúntense y a veces dicen, es que mi historia no es importante, es que la historia de mi familia no es interesante. Toda historia es interesante, toda historia es importante y para toda historia hay lectoras y lectores de todos tipos. Para esta historia en lo personal y para la historia que ustedes decidan escribir, hay 3 preguntas clave que empiezan a surgir. ¿Por qué rescatar nuestras memorias? Porque rescatarlas nos ayuda a saber quién soy. A lo mejor nosotros vamos descubriendo datos extraordinarios conforme vayamos preguntando, con fotografías como estas. Puedes acercarte a tu padre, a tu madre, a tu tía, a quien sobreviva y decirle, cuéntame cómo era Margarita, cuéntame cómo era Consuelito, oye, cómo se vestía, oye, ¿es verdad esto? Oye, ¿cómo hablaba? Y la gente empezará a contar. Tú vas a saber de dónde vienes, pero no necesariamente del lugar en el que naciste. Yo puedo decir, soy Laura Tie, nací en la Ciudad de México. Pero a través de la indagación de mis memorias, puedo saber de dónde vengo mucho más allá. Puedo saber que estas eran mujeres fuertísimas, que estas, en el caso de mi abuelita Consuelito, fueron mujeres que no dejaron, no se permitieron ser objeto de la violencia y que decidieron abandonar un matrimonio para iniciar una nueva vida. Puedo saber entonces que vengo de mujeres súper fuertes, que vengo de mujeres que se fueron hasta abajo y que tuvieron que salir a base de empeño, de esfuerzo laboral y sobre todo enfrentándose solas a un México muy distinto al de hoy, a una sociedad muy distinta de hoy, para sacar adelante a su familia. Eso me da otros datos sobre de dónde vengo. Y sobre todo la tercera pregunta, me da otros datos sobre por qué valgo. Si ustedes se hacen estas preguntas, si buscan fotografías, si buscan algo que yo llamo y que se llama objetos de memoria, algún abanico, alguna carta, algún disco, algo que perteneció, algún sombrero, algunos aretes que pertenecieron a alguien, esos son objetos de memoria, a partir de los cuales podemos desatar estas preguntas. Entonces, me gustaría primero que pensaran que el rescatar nuestras memorias nos ayuda a redefinir quiénes somos, nos ayuda a repensar de dónde venimos más allá del lugar geográfico y nos ayuda mucho a redefinir por qué valemos, por qué tenemos valor, qué nos hace especial y cómo esos saberes familiares son también parte del valor que tenemos como persona. Después, ¿qué sucede cuando indagamos nuestras memorias? Yo les conté al iniciar que escribir nuestras memorias implica un desafío mucho más allá de si nos quedó bien esta oración, si el párrafo está bien escrito, si nos hacen falta acentos. Eso, en ese caso, sería lo de menos. Yo siempre invito a la gente que inicia a aprender en este tema o que se inscribe a nuestros talleres a que no se preocupen, por favor, por la escritura. Primero, preocúpense por la esencia, por de dónde vamos a sacar la información y luego cómo la vamos a acomodar. Porque esta información que nosotros estamos descubriendo, desvelando, cuando empezamos a rescatar nuestras historias con la finalidad de preservarlas, esta información genera muchas emociones. A veces nos duele tanto que lloramos y no podemos seguir. A veces nos da muchísima alegría. A veces nos sorprende porque descubrimos secretos que no sabíamos. Yo he descubierto muchos secretos. Hoy no los voy a contar. Me los voy a guardar para mí. Pero cada uno de ustedes, cuando empiece a indagar, puede tener la fortuna de descubrir secretos que nos sorprendan, que quizá no nos gusten, que nos llenen de alegría. Y también va a suceder algo. Vamos a empezar a rememorar. Vamos a recordar el momento vivido, vamos a sentir lo que sentimos en esa ocasión y vamos a poder empezar a crear escenarios en nuestra cabeza. Y todo eso sin escribir. Es decir, hace rato yo les comenté que hay 3 preguntas que empiezan a nacer cuando decidimos rescatar nuestras historias. La última decía que descubrimos por qué valemos, por qué tenemos mayor valor. Bueno, pues cuando empezamos a preguntar todo esto, como el ejemplo de mis abuelas y mis bisabuelas, empezamos a descubrir quiénes influyeron en nuestra historia. Y aquí hay algo muy importante. Quienes escriben su historia a veces se sienten comprometidos porque dicen, voy a escribir mi historia familiar. Pero entonces quiere salir en esa historia
la abuelita, la tía, la cuñada de la cuñada, la esposa del hermano, la amiga de la esposa del hermano, las hijas y los 7 sobrinos. No, solamente van a aparecer en nuestra historia aquellas personas que influyeron de verdad. Entonces, si ustedes han decidido escribir su historia, por favor, despreocúpense. No hay ningún compromiso de que toda la familia salga. Solamente va a salir aquellos personajes, aquellos hombres y mujeres que formaron parte de nuestra historia y que nos llegaron al corazón. Si fue tu papá, qué bueno. Si fue tu mamá, maravilloso. Si fue un tío y no fue tu papá, ese tío será el personaje principal. Lo primero que tienes que preguntarte es quiénes influyeron en mi historia y por qué. Yo dije al iniciar que mi abuelita Carmelita fue merecedora de un libro porque ella me enseñó a cocinar, a bailar mambo y me enseñó también a perder el miedo. Bueno, ella influyó en mi vida como mujer, por supuesto, y es un personaje de mi vida. ¿Cómo me influyó? Acabo de decirlos. Me dio saberes que no me dio la escuela y me enseñó muchas otras cosas más. Me enseñó a perder, por ejemplo, la vergüenza de levantar la voz, me enseñó a reírme en voz alta y muy alta cuando lo sintiera, me enseñó a no quedarme con alguna duda. Así influyó mi abuelita en mi historia. Y esto me lleva a revisar también si mis personajes influyeron. Esos personajes me dieron saberes. ¿Cuáles son esos saberes? Hay que preguntarnos eso. Y si mis personajes influyeron en la historia, yo puedo preguntarme de dónde provienen esos saberes, los saberes de mi abuela, y en qué puedo transformarlos. Si yo ya he investigado la historia de mi abuela, si ustedes deciden investigar su historia o su propia historia familiar, y su propia historia, en este caso, si no quieren escribir la historia familiar y quieren hacer una autobiografía, por ejemplo, o un álbum autobiográfico, por ejemplo, pueden preguntarse cuáles son esos saberes. Esta es una manera interesante de empezar. ¿Y en qué pueden transformarlos? Pueden transformarlos en manuales, en recetarios, en instructivos, en cuentos, en canciones, y si no quieren escribir, si solamente quieren hacer este ejercicio de preservar y les gusta practicar otro tipo de artes, pueden transformarlos en cerámica, pueden transformarlos en pintura, pueden transformarlos en fotografía. La idea es crear soportes. Un libro es un soporte, un texto es un soporte, una fotografía es un soporte. Hay gente que hace muchos collages. En este caso, esta presentación es como un collage. Tiene hojas, tiene páginas, aquí abajo hay un tren, porque mi abuelita, quien yo les comenté anteriormente, mi bisabuelita Consuelito, cuando dejó a su esposo en Guadalajara, se subió a un tren durante toda la Revolución Mexicana y llegó a México. Por eso hay un tren, por eso este es un collage, porque nuestras historias están conformadas de muchos pequeños momentos, de muchos símbolos y de muchas historias. Ahora, ¿qué sucede cuando decidimos escribir? Enfrentamos algunos clásicos miedos y enfrentamos rutinas que nos envuelven. ¿Cómo podemos empezar a escribir si ya hemos investigado algunas cosas? Primero está el no puedo. El no puedo porque yo no estudié literatura, no puedo porque yo nunca he escrito, no puedo porque no me sale. Ese no puedo responde más a miedos que tenemos vinculados a nuestras posibilidades de hacer cosas extraordinarias o a las incapacidades que hemos ido adquiriendo en la educación y principalmente en la educación básica. Cuando un niño en la educación básica, una niña empieza a dibujar algo que sale fuera de lo común, es raro que se le diga qué increíble tu dibujo. Por lo general se le dice, así no es, así no son los perros, así no son las flores, le falta una pata, tiene un bigote de más. Y cuando alguien empieza a escribir, lo primero que se le hace es la revisión ortográfica y gramatical. Te faltó este punto, te faltó esta coma, te equivocaste, tache, tache, tache. Eso es lo que sucede cuando tratamos de empezar a escribir en la educación básica. Es más importante la forma que el fondo. Pero si nosotros olvidamos eso por un momento y tiramos ese no puedo, quizá podamos empezar a escribir de manera automática. ¿Cómo hacerlo? Bueno, podemos buscar
un espacio especial, un horario especial. Si nos gusta la música clásica, nos ponemos la música clásica. Si nos gusta la salsa, el reggaetón, lo que sea, aquello que nos inspire, nos lo ponemos y empezamos a escribir. Si queremos encender una vela, lo hacemos. Hay muchas escritoras. Isabel Allende cuenta que cada vez que inicia una nueva historia, hace una meditación y enciende una vela, y eso lo hace cada año. Algo, cualquier cosa que nos impulse a continuar, nosotros podemos hacerlo para eliminar ese no puedo, pero empezar a escribir de manera automática y ya después acomodamos esa historia, ya después le revisamos la ortografía y los puntos y las comas. El no me enseñaron. No necesariamente quienes estudian literatura son personas aptas para escribir, ni los que estudiamos comunicación. En realidad, a nadie nos enseñan nada 100%. ¿Cómo podemos enseñarnos a escribir? Y eso es algo que yo hago muy recurrentemente y también recomiendo, leyendo a otras personas, leyendo muchas biografías, leyendo autobiografías, si eso nos interesa, leyendo historias de vida o escuchándolas o viéndolas. Cada vez que yo viajo en camión y tengo la fortuna de subirme a un autobús y entonces ponen una película, hay un motivo por el que me duermo y otro por el que no me duermo. No me duermo cuando escucho y vamos a ver la película tal. Esta es una historia basada en una vida real. Entonces yo no me duermo. Si es una historia que está basada en algo real, en un caso real, en la vida de alguien, yo no me duermo porque me encanta ver biografías y autobiografías y momentos históricos. Lo mismo desde niña me encanta leer. Si ustedes creen que no han sido enseñados para escribir sus memorias, busquen otras personas que hayan escrito. Lean a otras personas que hayan escrito. Y también hay cosas que podemos leer. Si somos metiches, podemos leer cartas que escribieron. Una vez tuvimos una alumna maravillosa que descubrió un baúl de cartas de su abuela que incluía, por supuesto, cartas de amor y narraciones que su abuela enviaba desde el continente europeo hasta México durante la Segunda Guerra Mundial. Si tenemos esa fortuna de encontrar objetos, fotografías y textos y cartas que son de otras personas y podemos leerlas, eso también nos ayuda a escribir. Y también pensar en el dolor y en la alegría. ¿Cómo podemos empezar a escribir? Empezamos a escribir, si yo me pongo a ver otra vez fotografías, a partir de una fotografía puedo empezar a evocar qué sentía cuando estaba con esa persona querida, qué sentí en ese momento de mi vida, por ejemplo, una fotografía de graduación, una fotografía de viaje, que los viajes abren tantas posibilidades. Verlas nos hace recordar, verlas un poquito nos hace sentir en ese momento cómo era el clima, si habíamos comido algo, a qué sabía, si esa ciudad visitada era exótica, a qué olía. Y todo eso nos va a traer remembranzas sobre dolores y alegrías. Tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo queremos escribir nuestra historia? Y esto también es muy importante. Ningún personaje es plano. Es decir, ninguna abuelita es 100% buena. Ningún padre es 100% bueno. Nosotros mismos, nosotras, tampoco somos 100% buenas. Tenemos cosas buenas y malas, como todo mundo. Tenemos talentos y tenemos defectos, como cualquier persona. Si nosotros vamos a escribir la historia de alguien, tenemos que tomar una decisión. ¿Dónde vamos a fincar esa historia? Vamos a fincarla desde el lado oscuro, podemos llamarle así, como en la Guerra de las Galaxias, desde el lado oscuro de esa persona o desde el lado no tan oscuro. Lo más recomendable es, y yo siempre digo esto en mis talleres, nadie es una hoja en blanco, no somos un papel plano. Tenemos claroscuros y de vez en cuando está interesante contar algún claroscuro de esa vida que estamos narrando. Es decir, siempre hay claroscuros que hacen interesante a un personaje. Si nosotros le quitamos a alguien, a una historia de vida, algo, si le quitamos, por ejemplo, si mi abuelita era enojona y yo quito una escena en la que mi abuelita se enojó con alguien, quizá le gritó, quizá le dijo, me está usted estafando, o quizá le dijo, no quiero que me beses, y le dio una cachetada. Si yo le quito esa escena a una historia de mi abuelita y la dejo siendo siempre una abuelita que se arreglaba, siempre buena, siempre levantada y siempre cocinando perfecto, va a ser bien aburrido. No va a haber clímax, no va a haber momentos interesantes. Entonces, lo mejor
es pensar y decidir qué de esos momentos que conocemos del personaje o de la familia vamos a retratar. Y después hay que pensar, y esto es para nosotros, para quienes escribimos, en qué lugar, en qué tiempo vamos a escribir. Quienes trabajamos, por ejemplo, y nos levantamos, quienes se trasladan, yo afortunadamente, desde que decidí dejar mi oficina, ya no tengo que correr, y desde que vine a vivir a Puebla no tengo que correr en el tráfico toda desesperada, llegar a tiempo, así peleándome con todo el mundo en el carro. No, tengo tiempo en la mañana, pero quien tiene que hacer eso, tiene que entrar a las 9 de la mañana, por ejemplo, o llega a su casa a las 7, 8, tiene que decidir primero si vive con sus hijos, si los hijos son chicos, las hijitas son bebés, o con su pareja o con su familia, tiene que decidir un lugar. Quizá en su casa hay una habitación libre, quizá no la hay, solamente hay una para todas o todos, pero quizá hay un momento de libertad donde todos se fueron a trabajar, un domingo donde alguien se fue a misa, un día a la semana donde no va a haber casi ruido ni nadie. Decidan en qué lugar pueden encontrar paz para comenzar a escribir. Y después el tiempo, ¿en qué tiempo? ¿Cuándo? Voy a escribir los sábados, voy a escribir los domingos en la mañana antes de que nadie se despierte, voy a escribir después de que todos hayan cenado y se hayan ido. Decidan ese tiempo para ustedes y dedíquense ese tiempo a ustedes para poder escribir. Y después la continuidad, esto cuesta mucho trabajo. A veces hacemos un índice y decimos, esta historia va a tratar sobre mi abuela. Primero su nacimiento, después la primera vez que bailó, después cuando la besaron, después cuando decidió irse de viaje, después cuando se volvió vendedora de pollo. Ya tenemos ahí la historia de mi abuela. Y escribo la primera parte, el primer capítulo. Y después, pues, me pasó algo y ya no hago el 2, ni el 3, ni el 4. Y esa historia se queda rota, se queda quebrada, se queda discontinua. Entonces, además de elegir qué lugar vamos a usar para escribir, qué tiempo nos vamos a dar a nosotras mismas y a nosotros mismos para escribir, tenemos que elegir cada cuándo lo vamos a hacer y buscar un momento en el que de verdad podamos hacerlo hasta que terminemos esta historia. Y cuando digo terminar la historia, no estoy diciendo escribir un libro, no estoy diciendo escribir la novela que van a enviar a Planeta, no, estoy diciendo terminar esta historia que nos deje tranquilas. ¿Por qué nos va a dejar tranquilas o tranquilos? Porque empezamos a hurgar en la historia de alguien. Cada vez que empezamos a hurgar en la historia de nuestras familias, nuestras personas queridas o nuestras comunidades, ya removimos cosas en nosotras mismas. Ya se nos movió algo en la memoria, ya nos repensamos como mujeres, como hombres, y tenemos que cerrar ese ciclo. Y para poder cerrarlo, es importante terminar de escribir. ¿Y qué es lo que nosotros enfrentamos tratando de cerrar este ciclo? Enfrentamos tres grandes cosas. Cada vez que decidimos preservar nuestras memorias, rescatar nuestras memorias y escribirlas o fotografiarlas o hacerlas un cuadro, una obra, un collage, primero nos enfrentamos al yo. Es decir, y aquí rescato algo que dice uno de mis pensadores favoritos, el francés que ya no existe, Paul Ricoeur, sobre la identidad narrativa. Él escribe en uno de sus ensayos, Sí mismo como otro, que nosotros somos las personas que decimos que somos y eso que narramos es lo que somos. Hace rato les hablé que había historia dominante e historia oculta. Bueno, esto puede ser algo parecido. Si yo continúo repitiendo que yo soy una rebelde y soy una rebelde y soy una rebelde, esa es la historia que yo estoy contando de mí, que soy una rebelde. Si la gente me ha contado que mi abuela era muy viajera, todo el tiempo era viajera, entonces esa es la historia que yo tengo de mi abuela. La identidad se va conformando a raíz de las historias y a través de las historias que contamos de nosotras mismas, de nosotros mismos, o a través de las historias que nos han contado de otros. Entonces, uno de los primeros desafíos enormes que hemos enfrentado es lo que yo soy, es lo que digo que soy. Piensen muy bien eso. Cuando decidan escribir su historia, piensen primero quién dicen ustedes, quién dices tú, Anabel, que eres, quién dice Laura que es, quién dice Manuel, Marta, que es.
Si van a escribir la historia de alguien más, por ejemplo, aquí Marel Pérez, muchas gracias Marel por tu comentario. Si vas a escribir la historia de un familiar, de alguien más, primero piensa qué te han dicho de esa persona. Y luego, gracias Carlos, luego explícate a ti mismo, ¿lo que me han dicho de mi abuela es verdad? ¿De verdad sería así mi abuela? ¿De verdad sería así mi padre? Esto es tremendo. Por eso dije que escribir nuestras historias, lo que menos importa es la gramática, lo que más importa es lo que va a suceder dentro de nosotros mismos. Después, lo vivido. Aquí sí me refiero, en el caso de nosotros, si hacemos autobiografías, en otro concepto que para mí es apasionante. Es un concepto de Norman Denzin, él si vive todavía, es un sociólogo norteamericano que llama a aquellos momentos que nos marcaron para siempre, les llama epifanías. A mí me gusta explicarlo así. Cuando yo era niña, mi padre nos llevaba a mí y a mis hermanas casi en todo el periodo de las vacaciones de Semana Santa a los cines antiguos. Estos cines que eran gigantescos, que aparte tenían películas, tú pagabas una película y como tenían permanencia voluntaria, veías una y luego otra y luego hasta otra. Y en los que las mamás llevaban hasta pollos fritos allá adentro, Coca-Colas, tortas, ahí, ¿no? Mi papá solía llevarnos casi en la Semana Santa a ver películas de la Biblia o a ver películas de Moisés. Y esto no tiene que ver, lo que voy a decir, con la religión, tiene que ver con el impacto que yo, una niña de 9 años, 10, 11 años, tenía, y esta es una de las epifanías que a mí me dejaron así, relacionadas con el cine. Cada vez que yo veía que se paraba Moisés y no sé qué hacía, levantaba la mano y se abría el mar así de par en par. Y entonces entraban corriendo, él le decía a los egipcios que no tuvieran, perdón, a los hebreos que no tuvieran miedo, y los egipcios venían atrás así con todos sus caballos y sus armaduras espectaculares, y entonces los hebreos empezaban a caminar por el mar, en medio del mar, abierto, y empezaba a cerrarse el mar atrás y ahogar a los egipcios. Cuando yo veía eso de niña, decía, wow, o sea, ¿cómo? Me parecía algo espectacularísimo, impactante. Eso es una epifanía. En mi caso, es una epifanía reiterada porque mi papá me llevó a ver muchas veces películas de ese tipo y en todas las películas Moisés abría el mar, ¿no? Entonces, una epifanía es algo que me ha dejado marcada de alguna u otra forma, ya sea a través del cine, a través de series, a través de la literatura, a través del arte. Pero también es algo que se ha vivido. Por ejemplo, y regreso a mi semblanza como me presentaste, Anabel, tú me presentaste como Laura Atié, orgullosa madre de Abril, mucho antes de cualquier doctorado o maestría. ¿Por qué orgullosa madre de Abril? Porque para mí ser madre fue tan difícil físicamente, fue tan complicado, y después de varias historias duras intentando ser madre, que es una epifanía mayor. Una epifanía mayor es aquella tan grande que marca un antes y un después en mi vida. No es lo mismo que el mar que abre Moisés, no es lo mismo, es mucho más fuerte. Todos nosotros y nosotras tenemos epifanías que han marcado nuestra historia para siempre. Si ustedes deciden escribir su historia personal, sí o sí, se van a encontrar con esas epifanías. ¿Y de qué nos sirven? Nos sirven porque son anclajes para desarrollar tramas, para desarrollar capítulos y para desarrollar textos que sería muy amplio explicar hoy. Pero nos sirven para eso. Y después pensar en lo impermanente. Es decir, nosotros somos personas en continuo cambio. Si vamos a estar observando lo que vivimos antes, a lo mejor hace 15, 20 años, 10 años, perdimos un matrimonio, perdimos un hogar, perdimos un hijo y pensamos que se acababa el mundo. En ese entonces fue un trauma terrible, pero ya no lo es, ya no es igual, porque ya somos otras personas, porque eso ya no nos duele igual que antes. Pero tenemos que decidir, hace rato yo dije, tomar decisiones para ver qué claroscuros vamos a escribir del personaje. Tenemos que decidir qué de eso que quizá nos dio muchísima felicidad, porque lo vivido es feliz o infeliz, emocionante o espectacular, dolorosísimo o triste. Todo es un claroscuro. Tenemos que decidir qué de eso
vamos a retratar y cómo. Y para poder retratarlo tal y como lo vivimos, tendríamos que hacer una retrospectiva y pensar, ¿por qué me dolió tanto en aquella ocasión? ¿Qué era lo que yo sentía? O si vamos a escribir la historia de la abuela o de alguien, ¿qué habrá sentido mi abuela cuando salió de Guadalajara y se subió al tren? Si ella tenía menos de 20 años, tú puedes imaginarte que es una mujer de 20 años en la Revolución Mexicana con su hija que se sube al tren. ¿Qué habrá sentido? ¿Habrá tenido miedo? ¿Qué le habrán dicho? ¿Qué habrá enfrentado? Todo eso es como si tuvieras que pasarte al pasado, y perdón por la cacofonía, tuvieras que irte al pasado y ponerte en tu mismo lugar en el pasado o en el lugar de la persona para poder escribir esa sensación. Pero antes de hacerlo, tienes que decidir si tú quieres retratar esa sensación. Porque como dije antes, escribir nuestras memorias personales o familiares es también un acto de un gran impacto emocional. ¿Y por qué? ¿Por qué le pusimos a esta conferencia escribir nuestras memorias para preservar el pasado? ¿Qué caso tiene? Podrían preguntarse muchas personas, preservar el pasado, si el pasado ya se fue, si el pasado ya no está. Tiene mucho caso, mucho, porque preservar el pasado nos hace revisar el futuro y nos hace revisar la historia actual vivida. Nos hace pensar en nosotros y en nosotras como personas. Nos hace descubrir que somos capaces de cosas increíbles, que parece que no, pero hemos logrado lo indecible, lo que ni siquiera nosotros imaginamos, y eso que no tuvimos que ir a las Olimpiadas. Nos hace merecedores de nuestro propio respeto y luego del respeto de quienes vienen atrás. ¿Por qué preservar nuestras memorias? Porque como dije reiteradamente en esta conferencia, nuestras familias tienen historias, así sean grandes, chiquitas, o sea la familia de una mamá y su hijo, o de una mamá y sus 8 hijos. Sea como sea la familia de Pepe con Pepe que se casaron y decidieron adoptar a un hijo y tienen 3 perros, esa es una familia. Todas las familias tienen historias y todas las historias tienen que estar cerca de la historia oficial. Si nosotros tuviéramos solamente una historia de un México, que es la que hemos visto en los libros oficiales y ya, tendríamos un contexto muy poquito, muy pequeño, muy pobrecito para entendernos como ciudadanas, para entendernos como personas en este mundo. Necesitamos conocer todas las historias que están cerca y saber que esa historia de una pareja, de mis padres que se conocieron en un mercado, también influyó hasta económicamente a la economía de la Ciudad de México, por ejemplo. También influyó socialmente a la mentalidad de la comunidad que les rodeaba y también influyó en las hijas e hijos que ellos engendraron como pareja. Porque preservar nos hace ver de otra forma lo vivido y nos hace ser críticos y críticas también y nos hace no creernos lo primero que nos dicen. Preservar, observa y permite sacar a la luz otros valores y otras historias. Y en esas historias nos reflejamos como personas. Yo estoy a punto de cerrar con estas 2 imágenes. Esta soy yo cuando tenía 1 año, me parece, en estas fotografías de caritas que a muchos de nosotros nos tomaron. A lo mejor van a decir quien escuche esta conferencia porque habla de cines con permanencias voluntarias y fotografías de caritas, porque yo nací en 1969, cuando el hombre pisó la luna, que también es un año interesantísimo. Investiguen qué pasó en el año en el que ustedes nacieron y van a ver. Abajo hay un carro, porque mi papá siempre cuenta historias de carros y siempre cuenta que cuando era joven y quería trabajar, quería comprarse un carro largo, que le prestaban carros largos, y para él, los carros como este que está aquí, era un deseo no cumplido, era algo que le motivaba a trabajar. Y del lado derecho está una fotografía de cuando decidí salir a marchar en el 8M con 2 imágenes para honrar. Del lado izquierdo está mi bisabuelita Marmar, que es de origen libanés. Yo siempre durante años hablé sobre mi bisabuelo Farid, y mi abuelo Farid, perdón, pero me olvidé de su madre. Y ahora quiero empezar a recordar a su madre. Y esta es mi bisabuelita Marmar,
que está del lado izquierdo, a quien casi no conocí y de la que no sé casi nada. Ella era libanesa y quise marchar con ella sobre reforma en el 8M de hace 2 años. Y del lado izquierdo está mi hija, a la que les presenté al inicio. ¿Por qué? Porque para mí es bien importante que mi hija sepa que tuvo una bisabuela emigrante libanesa y que sepa todo lo que les he contado hoy aquí. Por eso es importante para mí, desde mi perspectiva, preservar las historias de vida. Y quisiera despedirme también diciendo que nosotros trabajamos aquí en LEM Centro de Producción en esto. Ayudamos a muchísima gente que tiene inquietudes para preservar. Impartimos módulos que tienen que ver con esto, porque el trabajar con las historias personales es un trabajo narrativo y biográfico, autobiográfico y emocional de muy largo aliento. Y también les recomendé que buscaran gente que escribe. Hay muchísima gente que escribe autobiografías y biografías. Estos son 2 de mis libros que son biográficos y autobiográficos. Aquí está mi abuelita, a la que les presenté en un inicio. Este libro se llama De cómo cocinaban las abuelas, y también lo encuentran en librerías y en la página de LEM. Y el otro libro, Calva y brillante como la luna, cuenta algo de lo que yo les he platicado aquí y otras cosas en crónicas de viaje y de vida. Con esto me despido. Yo les agradezco este espacio y les doy las gracias por haber dedicado un momento a escuchar sobre preservar nuestras historias personales y por qué. Y estos son algunos lugares, redes y correo al que pueden escribirme. Muchas gracias. Al contrario, Laura, de verdad estoy aquí, así con la piel chinita por la información maravillosa que nos diste. Tienes, de verdad, bueno, pues muchos comentarios agradecen un tema especial y gracias por la calidad de tu exposición. Y me sumo de verdad a estos comentarios. Excelente información para construir nuestra historia. Aquí, bueno, nos hacen amablemente una recomendación y dice que hoy las herramientas tecnológicas también son maravillosas, ya que podemos preguntar a nuestros padres y abuelos sus historias y grabarlas en un audio para plasmar la misma emoción con la que nos lo cuentan en papel, ¿no? Yo acabo de tener justo la oportunidad de compartir un fin de semana con mi padre y mis hijas le estaban preguntando algunas cosas y de verdad, cosas que yo no sabía. Qué maravilla, la verdad es que, ¿no? Es fundamental todo lo que nos vienes, ¿no?, a compartir, porque bueno, creo que es una forma de entrada de honrar nuestro pasado, como bien decías, nos da toda esta información, ¿no? ¿Quién soy, de dónde vengo y por qué valgo? Que yo creo que es maravilloso, pues tenerlo, una, para honrar este pasado y dos, pues dejando estas historias, bueno, pues asegurar, ¿no?, de alguna forma, como bien decías, con una receta, con un álbum, con un libro, con un ensayo, asegurar, ¿no?, pues que nuestras experiencias familiares, pues bueno, de alguna forma sigan siendo relevantes y pues de alguna forma accesible, pues para las siguientes generaciones. Así que de verdad, qué maravilloso. Yo voy pronto a contactarte porque por ahí tengo la inquietud y como lo comenté al principio, de escribir algunas historias, ¿no?, de familiares y la verdad es que con esto hasta escribir mi historia también para, bueno, pues en algún momento, y si así sucede, pues bueno, pues que mis nietas, bueno, pues pudieran leer o por lo menos saber cómo, y como bien dices, dándoles este matiz, ¿no? No solo de la abuelita buena gente, sino de la abuelita que también regañaba y que de la abuelita que hacía y que, ¿no? Que eso, bueno, es lo que le da, pues también, pues la diversión y bueno, y pues hacer una lectura, pues agradable. Laura, muchísimas gracias, ¿no? Esto que nos comentaban de las herramientas creo que es padrísimo, ¿no? Que también pues se puede hasta tener la emoción hoy con estas herramientas tecnológicas y bueno, pues también el transcribir hasta la emoción debe ser padrísimo, sí. ¿no? Yo mi tesis bueno, yo tengo esa mala costumbre de grabar a uno de mis personajes favoritos, que es mi papá. A cada rato lo grabo, o cuando me cuenta cosas que me las cuenta reiteradamente la misma historia, lo grabo. Y para mi tesis de maestría sobre memoria y emoción e identidad,
pues lo grabé también a él, grabé a mi tío, el tío mayor, grabé a mi tía, grabé a un montón de gentes. Entonces sí, como dijo Mabel, me parece, si no me estoy equivocando, efectivamente, grabarlos también ayuda, Marel, qué bonito nombre Marel, ayuda a poder ver y revisar y ver y revisar y sobre todo también descubrir algo bien interesante. Lo que nos dicen cuando no nos dicen, a veces se quedan callados un ratito, a veces guardan silencio. Todo eso, los silencios y lo no dicho también son datos que nos dicen cosas. Y eso se logra rescatar cuando grabamos con video y con audio. Padrísimo, Laura, muchos, de verdad, ¿no? Muchos comentarios que aquí, bueno, pues también tendrás oportunidad de leerlos. Gracias y excelente tarde, muy interesante, felicidades, maravilloso, qué bonita charla. Muchísimas gracias, doctora Laura, muchísimas gracias, doctora Laura. Y de verdad también agradezco de entrada, pues como siempre le digo a las personas, de verdad, expertas que vienen a compartirnos su tema, pero sobre todo con este compromiso, con este amor, más allá del conocimiento, pues de verdad es de agradecerse. Así que bueno, pues no me resta más que agradecer. Pero bueno, me gustaría que si pudiera terminar con alguna frase, con algún así, un comentario para que nos animemos todas y todos a escribir. Pues quizá el comentario sería, seamos muy valientes, estemos ciertos de que cuando investiguemos nuestra historia nos va a doler un poquito, pero eso será importante. Vamos a estar transformadas, vamos a ser personas distintas una vez que hayamos descubierto cosas sobre nuestra historia y sobre nuestra familia y sobre nuestras personas queridas. Eso nos va a hacer ver el mundo de maneras distintas. Estoy segurísima y de mí se acuerdan. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues no me queda más que agradecer nuevamente. Esta es su casa. Esperemos que sea la primera de algunas otras charlas en que nos pueda acompañar y sobre todo, de verdad, invitar a la audiencia a que, bueno, pues se acerquen para que, bueno, pues también, ¿no? Con personas expertas como ustedes para pues ayudarnos a iniciar este proyecto y como bien dice, más que nada, porque bueno, pues también se genera un impacto emocional y bueno, pues de alguna forma también, pues que nos puedan ayudar a cómo ir pues creando este legado, ¿no? Estas memorias que bueno, pues de alguna forma, como bien decía, es en principio honrar el pasado, pero sobre todo asegurar que esta información pueda también ser accesible a futuras generaciones. Y bueno, pues de alguna forma también, ¿no? Accesible también, pues, es una herencia cultural, ¿no? Muchas Claro. veces, por ejemplo, como el tema de las recetas de la abuela, bueno, no solo sirve para futuras generaciones, ¿no? De la familia, sino pues la verdad puede ser un tema como este libro, ¿no? Que de alguna forma, pues, hace también comunidad. Así que, bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, ¿no? Siguen los comentarios y los agradecimientos. Gracias, profesor Carlos, un gusto como siempre, ya sabe, ¿no? Generar estos temas para charlas de café, este programa que si bien es un órgano jurisdiccional del tribunal, la verdad es que magistrados, bueno, pues tienen también esta parte, ¿no? En donde es un proyecto que nació con la pandemia, Laura te lo comentaba, ¿no? En donde, bueno, pues si bien son temas más bien de interés a la ciudadanía en salud, ¿no? Inicia en la pandemia, pues para el tema de salud física, salud mental y bueno, pues muchos otros temas, educación. Es un proyecto que no genera costo gracias a ponentes, ¿no? A personas ponentes expertas que de verdad hacen esta colaboración. Tenemos esta colaboración con el DIF, así que bueno, pues de verdad mucho que agradecer. Y bueno, pues estaríamos cerrando. Ya nos pasamos 3 minutitos, pero de verdad es importante siempre este agradecimiento. Y bueno, pues así llegamos al final de una charla de Café TCDMX. Gracias por conectarse y bueno, pues estar participando y atentas y atentos. Recuerden que la audiencia son la razón y parte esencial de cada uno de estos programas. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Sigamos trabajando para construir un futuro mejor y una sociedad más fuerte y eso, bueno, pues es responsabilidad de todas, todos y todos. Así que nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, Anabel, y gracias a las compañeras de lenguaje de señas. Gracias, Elba, gracias, Marisol, gracias, Manuel. Muy buena tarde. Gracias, Instituto, gracias, Comunicación.